curso. Agradecemos tu disponibilidad de tiempo, ¿no? Y pues bienvenido, ¿no? Digo, eres parte de la casa, pero siempre no está de más una buena bienvenida. Voy a leer brevemente para todos ustedes una reseña curricular sobre Manuel Morales Rivera. Es esposo y padre de 2 hijos, quien vive en Tuxtla Gutiérrez, en Los Laguitos, ¿no? Donde dice que pues, tiene que barrer el patio de su casa, ¿no? Sobre todo el trasero. Y bueno, él es biólogo de formación, egresado aquí por la MICACH, ¿no? Es profesor por vocación y forma parte del equipo del laboratorio de taller de procesos bioculturales, educación y sustentabilidad de aquí del Instituto de Ciencias Biológicas. Tiene 15 años de experiencia en educación ambiental, ¿no? Tanto para sustentabilidad y enfocado también a los saberes ambientales, ¿no? Actualmente diseña y desarrolla ecotecnologías para uso doméstico desde cada uno de ustedes, ¿no? Desde su casa. Entonces, pues bienvenido, Manuel, y pues te dejo la palabra, ¿no? Para Muchísimas que gracias. Continúes. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por interesarse en esta charla. Les agradezco que nos estén acompañando, y a los que vayan a ver la retransmisión posteriormente también les envío un saludo y mi agradecimiento por escucharla. Y pues bueno, yo les quiero hablar sobre nuestra experiencia en el manejo de las hojas secas que tenemos en casa. Nada más, bueno, vamos a esperar tantito. Si Fabi puedes comenzar con compartir la presentación. Para mientras, pues les puedo ir hablando un poco sobre por qué esta charla. Como ya les dijeron en la presentación, a mí me toca justo recoger el patio de atrás, barrer todas las hojas de la casa. La experiencia se inicia justo con este tiempo de contingencia durante la pandemia, que me toca estar más tiempo, bueno, de tiempo completo en casa. Y me da también el tiempo suficiente para crear algunas ideas que ya tenía en mente y poderlas aplicar en la casa, tener el tiempo, la disposición, el dinero también para poder invertir en algunas técnicas y tecnologías que hicimos. Y con eso nosotros iniciamos a trabajar con mi esposa, con mis hijos, a unas nuevas dinámicas en algunas ideas que yo tenía y que ahorita les voy a comentar. Entonces, los árboles nos han acompañado desde que se creó la humanidad. Los árboles ya existían. Entonces, ellos han estado desde muchísimo tiempo atrás que nosotros. Desde que se inicia el mundo, ellos salen a la tierra a través de las plantas. Claro, eran en formas más pequeñas, pero después se fueron desarrollando hasta que se apoderaron de toda la tierra, ¿no? Y ellos lograron generar técnicas, lograron generar estrategias adaptativas hacia las condiciones en ese entonces precarias que existían en el mundo, y lograron aprovechar pues la energía, aprovechar las formas que existían en ese momento, tanto de aire. Lograron producir un mejor aire. Ellos aportaron, ¿no?, las condiciones atmosféricas del planeta, las mejoraron, aprovecharon o buscaron las formas de cómo ir mejorando ese aprovechamiento del agua y poder hacer las condiciones que en la actualidad conocemos de nuestro planeta. Entonces, ellos son como una parte primordial para la vida dentro de nuestra Tierra. Porfa, la siguiente, Fabi. Entonces, conforme nosotros fuimos avanzando en nuestra civilización, llegamos hasta nuestros contextos urbanos en el que nos desenvolvemos en el día de hoy. Entonces, mi camino a la universidad pues está repleta a su paso por muchos árboles de diferentes formas y lugares de procedencia, orígenes, hasta los que tenemos en la actualidad. ¿Puedes regresar al anterior, por favor? Entonces, los árboles nos brindan muchos beneficios
Y desde a nosotros como sociedad, desde la sombra que nos dan, algunos que producen alimentos, algunos otros que son medicinales, algunos también nos sirven en áreas recreativas, tienen un valor escénico, paisajístico muy importante, y que realmente aportan muchísimo a nuestra sociedad. Si alguno vive en alguna colonia donde no hay árboles, realmente es como muy triste, ¿no? La vida cuando uno va de un área arbolada y pasa a un área donde no hay árboles, desde la sensación térmica, es muy, muy diferente. La forma en cómo uno se siente, el estado anímico, se resiente muy, muy rápido, ¿no? Entonces, los árboles en contexto urbano son muy importantes porque nos proveen todo eso, además de la calidad del aire, la purificación del oxígeno, controlan la contaminación, las poluciones suspendidas dentro del mismo espacio y también nos ayudan a retener suelo. Acabamos de ver, por ejemplo, unos casos de deslaves en el estado, en el centro de México, justamente por el crecimiento urbano, la mala planeación y justamente al momento que empezamos a quitar los árboles de estas zonas de coberturas de suelos, pues ya no hay quien los retengan y los suelos se vienen encima. Entonces eso también es como una parte muy importante de los árboles. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de los árboles que nosotros podemos encontrar por más en nuestra ciudad, tenemos principalmente dos tipos. Tenemos los árboles que son de hojas perennes y de hojas caducas. Y tenemos que los árboles de hojas perennifolias, como su nombre lo dice, perennes, que duran a lo largo del año, siempre están verdes. Y tenemos las hojas caducifolias que caducan, ¿no? Y hay una parte del año, principalmente en la época de secas, que es cuando los árboles tiran completamente sus hojas y se quedan solamente las ramas desprovistas. Algunos, por ejemplo, hicieron la estrategia de dejar flores o iniciar con el proceso de frutos o de esparcimiento de semillas y de esa manera le permite el aprovechamiento de energía en un tiempo donde los recursos no están disponibles, en el caso del agua. Y ya cuando viene el agua, pues empiezan a reverdecer otra vez, que es como en los cerros de nuestra parte norte en nuestro municipio, pues están representados por este tipo de vegetación y hacia la parte sur, que es justamente donde les choca los vientos del norte que vienen cargados también de humedad la mayor parte del año. Ahí tenemos, por ejemplo, vegetación del tipo subperennifolio, donde la mayor parte del año está, aunque algunas partes tira un poco de hojas, pero normalmente se encuentra siempre verde. Para los que han visitado el zoológico, pues hay un cambio completamente diferente de pasar, por ejemplo, del centro de la ciudad y conforme uno va subiendo hacia la parte sur, pasando el Libramiento y llegando a la parte del zoológico, vemos que es completamente distinto tanto en la temperatura como la sensación anímica del cuerpo, ¿no? Y bueno, nosotros que estudiamos biología y que estamos como más conectados hacia esta parte, lo disfrutamos muchísimo. La siguiente, por favor. Y bueno, cuando hablamos de la clasificación de los árboles, hay muchísimos tipos de clasificación de árboles, dependiendo autores, dependiendo el tema en el que queramos nosotros abordar. Y bueno, ahí estamos viendo un árbol que es nativo. Tenemos la clasificación de árboles tanto nativos como exóticos, como introducidos, que también son parte de los exóticos, y de los naturalizados. En el caso de los árboles que son nativos, tenemos árboles que se han adaptado a nuestro territorio durante muchísimo tiempo, a lo largo de miles de años, y que han estado aquí en este espacio desde antes que la ocupación humana, los asentamientos humanos existieran. En el caso de esta parte del estado hay indicios de ocupación humana desde 3000 antes de nuestra era hasta hay algunos estudios desde 6000, ¿no? Antes de nuestra era. Y los árboles han existido allí y los primeros asentamientos han dejado algunos testimonios de ello.
En este caso, los árboles y las sociedades humanas que se han desarrollado han convivido y han formado expresiones culturales muy fuertes, ¿no? La parte biocultural de los árboles ha estado presente en nuestro territorio a través de la comida, a través de algunos usos rituales, a través de, por ejemplo, bebidas ancestrales, a través de usos, por ejemplo, en construcciones, en casas, materiales de cocina, materiales de trabajo. Entonces ha estado presente los árboles y desde luego también las expresiones de cómo se identifican o cómo se describe esta cultura a través, por ejemplo, de los telares, a través de las pinturas, a través de la construcción ¿cómo se llama?, de ornamentales de barro y que han quedado allí a lo largo del tiempo, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de los árboles que han sido introducidos tenemos, por ejemplo, el laurel, el laurel africano, que es como de los más que encontramos a lo largo de nuestra ciudad. Y también hay otro tipo de clasificaciones que podemos hacer en base al tipo de hoja, por ejemplo. Ahí estamos viendo algunos tipos de cipreses y que también este tipo de hojas, por ejemplo, va a tener un manejo diferente en el caso de las hojas, a diferencia, por ejemplo, de un laurel o de una pochota como la que vimos anteriormente. Y, por ejemplo, podemos clasificar los árboles también en tipos de hojas cerosas, en tipos de hojas o de árboles que tienen, por ejemplo, más cantidad de aceites o de resinas, y que eso también podría complicar en el caso de suelos donde no son normalmente habituales, como por ejemplo en el caso de los suelos de donde nosotros vivimos, no son habituales de manera natural ese tipo de árboles, y algunos, por ejemplo, pueden causar esta acidificación de suelos y algunos otro tipo de problemáticas, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de esa misma importancia de los árboles, independientemente de dónde sean, si son naturales, si son nativos, si son ya naturalizados, en este caso, por ejemplo, el mango es un árbol naturalizado, que prácticamente ya tenemos hasta nuestras propias variedades de mango para las zonas del sur de México. Y en nuestro estado tenemos, por ejemplo, en Tapachula, hacia el mango ataulfo, que ya es un mango creado en nuestra tierra. Y bueno, tenemos, independientemente de dónde provengan los árboles, pues tenemos justamente esa importancia del por qué tenerlos, ¿no? Aquí tenemos unos sabinos que nos ayudan a la retención al control del agua, la retención de los suelos, a controlar, en este caso, nuestra ciudad que sufre de inundaciones constantemente. Pues nos ayudaban, porque ahorita ya hay otras estrategias como los gaviones que se ven en la misma fotografía. Y desde luego que también albergan mucha fauna de todo tipo, tanto invertebrados, vertebrados, muchas aves que se encuentran en la zona, y mamíferos que también están saltando por ahí, como las ardillas, y que son como una parte importante no solamente para la especie humana, sino que también para todos los sistemas naturales que se encuentran al interior de la ciudad, pues van a fungir una parte muy importante y primordial para ello. Entonces, tenemos también, por ejemplo, la regulación de la temperatura, que ya se había comentado, la captación del agua de lluvia, en nuestro caso, que una ciudad que está rellena de concreto en las calles, ya esa absorción es muy complicada y por eso también la carga de los cuerpos de agua sobrepasa mucho sobre su retención y absorción. Y bueno, también es como una de los inconvenientes que tenemos en la ciudad, pero que también hay algunas estrategias que se pueden empezar a implementar, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, las hojas secas, pues son esas hojas que tiran los árboles, principalmente las de hojas caducas que tenemos en la ciudad, y que de cierta manera al momento que llegan a la ciudad nosotros las podemos ir reintegrando al suelo de manera natural. Las mismas hojas se integraban al suelo y formaban también
mucho del suelo dentro de los sistemas naturales. Por ejemplo, las selvas, que es donde hay una mayor cantidad de suelo como tal, más arriba de la capa rocosa que tenemos en toda la Tierra, el suelo se va generando por esa interacción tanto de residuos orgánicos como las heces de los animales, los cuerpos desintegrados de los animales, pero las hojas también ocupan una muy buena parte de esa generación de nuevo suelo. Por favor, la siguiente. Eh, y mucho de esta problemática en las ciudades viene de esta generación de la hoja, ¿no? En el caso de nuestra ciudad, donde ya hay muy poco suelo, donde la mayor parte son asfaltos o concretos, pues esa reintegración a la tierra, al suelo, ya no se puede, se cortó justamente con ese proceso natural y ahora se tiene que por ejemplo, a través de los sistemas de recolección de basura de nuestra ciudad, realmente no tiene ese apartado de manejo de hojas secas, sino que se hace a través de los viveros, pero los viveros realmente son muy pocos. En el caso de los viveros, a través de áreas verdes municipal, se encarga, por ejemplo, si alguien poda su árbol, desde luego teniendo un permiso por parte de ellos tienen el encargo, la facultad o la responsabilidad de enviar un camión para recoger esos residuos de las hojas podadas y llevarlos a hacerles el manejo adecuado. Sin embargo, tanto el presupuesto es muy corto, como también el personal, como también los materiales para poder hacerlo. Y realmente se desborda la cantidad de árboles que tenemos en nuestra ciudad, como también las podas que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, muchas veces no se puede dar ese seguimiento a través del municipio y ocurre lo que vemos en las imágenes, ¿no? Muchos lotes baldíos pues son cargados de justo esta materia, pero el momento que, por ejemplo, si el dueño quisiera construir allí, lo que hacen es sacar toda esa materia que se llega a formar allí y la manda muchas veces hacia otros lotes baldíos, hacia cañadas que están alrededor de nuestra ciudad o hacia el mismo sistema municipal de basura. Y la otra opción que se tiene es ponerlas en en bolsas negras y ver si de pura casualidad el camión de basura se lo llega a llevar o se quedan allí durante muchísimo tiempo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, dentro de esa misma hoja que tenemos, hay una composición muy importante que muchas veces no conocemos o no tomamos en cuenta. Allí les puse la tabla de dos estudios de composiciones químicas de hojas. Una es sobre Cedrela odorata, que es el cedro que tenemos, también lo tenemos acá, es un estudio que se hizo en Jalapa, y que justamente ellos encontraron que hay cantidades, por ejemplo, de azúcares reductores, celulosa, que es justamente con la que se elabora el papel, fenoles, flavonoides, semicelulosas o los celulosas y ligninas, que forman parte de metabolitos secundarios que tienen las mismas plantas. Y muchos árboles, por ejemplo, gracias a esos metabolitos, pueden tener propiedades muy interesantes de uso humano, como por ejemplo medicinales. Justo en este periodo de pandemia que pasamos con el, ¿cómo se llama? Con el coronavirus, muchos árboles, por ejemplo, en el caso del eucalipto, que aunque es un árbol introducido, pues nos sirvió, ¿no? ¿Cuántos no nos vimos afectados? Y una de las recetas para podernos curar era justamente las hojas secas de eucalipto. Entonces, gracias a esos contenidos de metabolitos, pues pudimos muchos salir, ¿no? De esos cuadros que tuvimos. Claro, hay muchísimos otros árboles que también tienen esas propiedades medicinales y que también se utilizan tanto de manera artesanal, de manera casera, como también para la industria, pues son como muy importantes. Y por el otro lado también tenemos minerales que encontramos dentro de las mismas hojas. En este caso es un estudio sobre el Anacardium occidentale, el marañón, que
encontraron en este estudio tanto porcentajes interesantes de calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cobre, zinc, hierro y manganesio, pero que de manera general, por ejemplo, tenemos, al momento ya de estar seca la hoja, tenemos importantes cantidades tanto de carbono, nitrógeno y potasio, que justamente esta triada de elementos son muy importantes a la hora de hacer, por ejemplo, compostaje, que lo vamos a ver más adelante, y añadido junto con otros minerales, son una fuente muy importante que podemos nosotros utilizar al momento de regenerar suelo para uso doméstico o para uso para generar comestibles, que es una parte muy importante que podemos nosotros emplear. La siguiente, por favor. Entonces, en nuestra ciudad, pues nos enfrentamos, los que tenemos árboles, pues no me dejarán mentir, tenemos muchas hojas que hay que barrer, a veces es como una lata, ¿no? Hay quienes no nos gusta barrer, hay quienes por imposibilidades físicas no podemos barrer, problemas en la columna, por ejemplo, es como muy cansado o muy peligroso por las cuestiones que nos puedan afectar físicamente. Y ahí, por ejemplo, hay a quienes no les gusta para nada los árboles, precisamente por esta cuestión que representan, ¿no? La producción de la hoja seca, de semillas, por ejemplo, también. Y hay algunos quienes han generado hasta odio, ¿no? Hacia los árboles y terminan haciéndoles muchísimas cosas, enterrándoles clavos. Hemos pasado algunas experiencias de disgusto con algunos vecinos cercanos en la zona. Y, por ejemplo, ellos, desde mandar a podar de manera inadecuada los árboles, malintencionada, de dejarlos completamente desprovistos de hojas, precisamente para que ya no barran y para que se vayan secando poco a poco y se mueran, para no pagar ¿cómo se llama? El permiso que se tiene que extender a través de la Secretaría de Medio Ambiente por cortar un árbol. Y, por ejemplo, hasta también tirarles aceite quemado a las raíces o gasolina para que se vayan muriendo poco a poco hasta que se quedan completamente secos, ¿no? Y de esa manera, pues, quitarse esa preocupación de tener que barrer del diario o en ciertas temporadas del año los árboles. Entonces, esas problemáticas que también tenemos en nuestra urbe, pues también se puede utilizar algunas de estas estrategias que ahorita vamos a comentar para poder minimizar ese tipo de impactos, ¿no? Y disgustos con los vecinos, o enseñarles propuestas que podemos hacer a nivel de comunidad, de colonias, por ejemplo, a nivel de barrios, y que podrían ser de casos exitosos. La siguiente, por favor. Entonces, esta es mi casa, la casa de ustedes. Están invitados cuando quieran ir a conocerla. También nada más me avisan con tiempo para poder, para poder arreglar un poquito. Y pues bueno, fuera de casa tenemos un árbol de nim que nosotros sembramos. Antes había un árbol de flamboyán, pero unos inquilinos, cuando se daba rentada la casa, precisamente por esta cuestión de los árboles, de no querer a los árboles, pues lo cortaron completamente por la cuestión de, ¿cómo se llama?, de que ellos, como quedaba muy oscuro por la luminaria pública, los árboles también llegan a tapar en las noches la luminaria pública. Ellos lo veían muy oscuro y prefirieron mejor cortar el árbol por seguridad, ¿no? Que nosotros también veíamos justo esa parte. Y también que el árbol estaba rompiendo un poco el drenaje de la casa, ¿no? Cuando nosotros nos pasamos a la casa, pues no, hasta el momento no hemos tenido ese problema, más que el levantamiento de la banqueta, pero bueno, eso en nuestro caso, pues no preferimos tener el árbol con nuestra sombra y el aire fresco que nos brinda.
entonces no le vemos inconveniente al respecto. Al nuestro lado tenemos un, un, un- una guaya y tenemos también una almendra, que tanto la almendra la almendra sí tira mucha hoja seca a lo largo del tiempo. En el caso del NIM solamente por temporadas tira hojas y en el caso de la guaya realmente tira muy poca hoja a diferencia de los otros dos árboles. En el interior de nuestra casa tenemos un árbol de aguacate y tenemos un árbol de guanábana, ¿no? En el caso de la guanábana tira más hojas que en el caso del aguacate, pero esta cantidad de hojas que tenemos en nuestras casas, pues nos ayuda para poder implementar las técnicas que ahorita comentaremos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el manejo integral de la hoja seca? Bueno, pues el manejo integral de la hoja seca simplemente es una barrer esa hoja seca, hacer la separación de otros residuos que se encuentran al interior y poder aprovechar esta hoja seca de diferentes maneras. Este es el patio de mi casa, es el patio trasero, es justamente el que me toca barrer a mí, aunque también nos compartimos la barrida enfrente junto con mi esposa, que es la que se encarga normalmente en las mañanas de barrer enfrente, y con mis hijos, que a veces también nos turnamos con ellos y les encargamos la responsabilidad de participar también en esta dinámica familiar. La siguiente, por favor. Entonces, al momento que nosotros empezamos, bueno, estas son unas imágenes de una casa que teníamos que mucho tiempo estuvo deshabitada y que justamente allí hay un árbol ¿cómo se llama? De almendra. Y como estuvo deshabitada mucho tiempo, empezó a llenarse de hoja seca y esa hoja seca en el tiempo de lluvia se empezó a mojar y se empezó a degradar poco a poco. Entonces, dentro de esa degradación, las veces que a mí me tocó ir a recoger esa hoja seca cuando ya era demasiada, empecé a notar justamente que había muchísimos organismos al interior, ¿no? Tanto vertebrados como invertebrados. Ahí hay una foto de una cochinilla, hay una foto de una lombriz de tierra, hay una foto de una lagartijita que andaba por allí. Y bueno, sin contar las arañas, las diferentes especies de hormigas que llegaban y también muchos microorganismos que no alcanzábamos a ver a simple vista. Y que justamente ellos ayudaban a la descomposición y después de cierto tiempo la hoja seca olía a tierra, ¿no? En estas andanzas de biólogo que nos ha tocado caminar por diferentes selvas y bosques de nuestro estado, ese mismo olor que sentimos en la montaña era el mismo olor que yo sentía en mi banqueta. Y entonces empecé a recoger esa hoja aparte y empecé a notar que al momento de estar mojada, la hoja seca era más fácil de descomponer y que se podía emplear de alguna manera, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces lo que empecé a optar fue por a recoger la hoja, irla separando, separaba la hoja seca y de esa hoja seca me quedaba, por ejemplo, la tierra como uno de los residuos y muchos materiales que eran de la casa o del mismo aire que las traía y las podía ir separando y realmente muchas veces me ha tocado ver en la familia, por ejemplo, que nosotros vemos a todo ese montón de hoja seca junto con otros residuos como basura. Y muchas veces vemos es que nuestro patio está muy sucio y que hay que recoger esa basura y muchas veces, como no se la lleva el sistema de basura o no existe, muchas veces se opta por quemarla, ¿no? Pero se quema completamente junta, ¿no? Tanto residuos plásticos, aluminios, cartones, otros residuos, junto con la otra, junto con la hoja seca. Y entonces nos queda muchas veces una ceniza que la ceniza, por ejemplo, de hoja seca se puede utilizar también dentro de nuestros sistemas de composteo o dentro de nuestros, nuestros sistemas de cultivo. Pero al momento que juntamos con plásticos y otros residuos, esta ceniza ya no es viable, ¿no? Ya no se puede utilizar porque contamina. Entonces,
no es una buena opción, una opción favorable. La siguiente, por favor. Entonces, lo que nosotros optamos fue toda la tierrita que juntamos, el polvo, lo ponemos en nuestro compostero, que más adelante se los voy a enseñar. Y la parte que nos queda, por ejemplo, plásticos, latas, que son las que se ven allí, a veces varía un poco los residuos que tenemos, los papeles. Los separamos, los que se pueden, por ejemplo, utilizar para reciclar, se reciclan, y los que no, pues ya se pasan al sistema municipal de basura de nuestro municipio. Lo que sí notamos, por ejemplo, fue la reducción de la cantidad de basura. Y como sacamos ya las hojas de los materiales orgánicos, los separamos, entonces nuestra basura ya no huele. Entonces nos permite, por ejemplo, sacar la basura. Muchas veces la sacamos una vez a la semana, a veces hemos pasado hasta 2 semanas sin sacar la basura. Y realmente en comparación con nuestros vecinos, pues sí notamos la cantidad de bolsas o el tamaño de esos residuos que tiramos a la basura es menor, ¿no? A pesar de que es, por ejemplo, la basura de una semana es solamente una bolsa mediana, y ya no sacamos todo el resto de montón si juntáramos, por ejemplo, los residuos orgánicos. La siguiente, por favor. Entonces, una de las primeras técnicas que empleamos dentro de este manejo de la hoja seca es el acolchado de nuestras plantas. Entonces, dentro de nuestra casa realmente tenemos muy poca área que está pegada a la tierra, que no tiene cemento. Y justamente ahí donde tenemos nuestras plantas, utilizamos un acolchado. ¿Qué es el acolchado? El acolchado simplemente es una capa de otro material, principalmente bueno, hay de hojas secas, pero también hay otro tipo de materiales que se pueden utilizar para el acolchado, como el mulch, que son unos musgos que importan desde Canadá. Y lo que sirve es una de las ventajas que tiene es se evita que se deshidrate la tierra, hay muy poca evaporación. La evapotranspiración, que por ejemplo es de manera natural en cualquier suelo, lo que evita el acolchado es que justamente se levante esa humedad del suelo, y también regula la temperatura al interior, así como también, por ejemplo, algunas plagas se disminuyen, principalmente hongos. Y pues bueno, trae muchísimos beneficios para nuestras plantitas. Entonces eso también lo podemos emplear, por ejemplo, en las macetas cuando tenemos principalmente expuestas al sol, y les va a ayudar muchísimo a que no resientan la cantidad de calor que tenemos en nuestro municipio. ¿Ahí me escuchan mejor? Si no, desconecto el micrófono. A ver. Por un momento se vamos a... ¿Allí me escuchan mejor? Ya escucho. Muchas gracias. Gracias por avisar. Entonces tenemos esto del acolchado, y justamente nos ayuda, ¿no? a mejorar nuestras plantas, nuestro suelo en un primer momento. La siguiente, por favor. Disculpen, en el caso del acolchado, simplemente es recoger las hojas secas, agarrar con sus manos, hacerlas como polvito, y una vez que las hicieron polvito ya las pueden integrar al suelo, siempre y cuando sean hojas completamente secas. Si las hojas están verdes, no es recomendable, porque estas hojas verdes se van a empezar a descomponer, y al momento de descomponer pueden generar algunas sustancias que a las plantas o generar una temperatura muy alta, y las puede quemar, pero sin embargo las hojas secas no tienen ningún problema al respecto. La otra opción para el manejo de las hojas secas que empleamos en nuestra casa son las camas de hortalizas. En este caso, bueno, ya vemos una cama ya finalizada que ahorita les voy a platicar cómo nosotros las hicimos. La siguiente, por favor. En este caso, es una técnica que empleamos, bueno, estamos probando, es una técnica que se llama organoponía, que es como órgano, viene de la palabra de tierra, y en el caso se deriva mucho como la hidroponía, ¿no? Y justamente se deriva en Japón,
este tipo de técnicas donde no hay mucho, no hay muchos, no hay, en las áreas urbanas donde no hay mucho suelo disponible, se empezaron a crear algunas alternativas para poder tener tanto cultivos como plantas en lugares donde ya el suelo se cambió por concreto y no hay lugares o hay, por ejemplo, espacios muy pequeños en edificios donde queda realmente muy poco espacio para poder cultivar o tener plantas. La técnica es relativamente sencilla, no tiene una salida de agua como tal, es un nylon grueso, un plástico, que contiene, por ejemplo, el 70% de hoja seca, y de esta hoja seca se le pone agua hasta que al momento en que uno pone su mano, la aplasta, salen burbujas de allí, y después se emplea un fertilizante líquido orgánico que más adelante se los voy a explicar cómo se elabora. Este fertilizante está hecho a base de pipí y se pone, dependiendo del tamaño del contenedor. En este caso usamos una garrafa de 20 litros para usárselo a nuestro módulo. Y una vez que tenemos esta mezcla tanto de pipí con el agua, ya le dejamos caer una capa de tierra. Entonces rellenamos el resto con la tierra y justamente ahí procedemos a plantar o a sembrar nuestras semillas de nuestras plantas. La siguiente, por favor. Este es otro tipo de experiencia. La primera experiencia que yo tuve con la organoponía fue en llantas. La misma técnica con un nylon, después la hoja seca, después la tierra y bueno, el pipí y el agua. En este caso empleamos una técnica diferente. No utilizamos la organoponía, sino que al momento de nosotros poner las tablitas, lo único que hizo fue retener el suelo para que no se vaya de largo. Ya no usamos el plástico y pusimos la hoja seca abajo y después pusimos la tierra arriba. Y ahí vemos una calabaza que sembramos y que, bueno, empezamos a probar, ¿no? En este caso, nuestra calabaza no nos funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque la temperatura de la ciudad, en el caso de nuestro techo, era demasiada y el sol quemó la planta. La llanta se calentaba demasiado y no soportó el calor, pero probamos con otro tipo de cultivos y sí nos ha funcionado bien. Hay cultivos que son menos sensibles y bueno, en este caso no habíamos hecho el acolchado, pero una vez que hicimos con acolchado, las plantas se protegen muchísimo más y logra regular más la temperatura ambiental. La siguiente, por favor. Este es nuestro compostero. Lo tenemos en una esquina de nuestra casa y justamente en una parte donde sí está conectado al suelo. De las herramientas que utilizamos es un trinche y tenemos una pala pequeña que es lo que nos permite remover y nos permite incorporar también la materia orgánica que sacamos de nuestra cocina. De las bolsas que yo voy separando de hoja seca, me sirve para ir poniendo capa por capa después de que ponemos la materia orgánica, para que una disminuye los olores y la otra absorbe la humedad también de la materia orgánica que nosotros ponemos. Ya conforme el paso del tiempo, esta materia se va convirtiendo en suelo. No sé si alcanzan a ver allí. Bueno, ahí tenemos sembramos un arbolito de guayaba y al lado de ese arbolito de guayaba se logra ver un poco del suelo que va saliendo de nuestro compostero. El compostero funciona de una manera. Es un compostero tipo Jenkins, que más adelante les voy a hablar sobre Jenkins, quién es. Simplemente es algo que retiene nuestras hojas, nuestra materia. Es una malla que se utiliza en construcción y después de esa malla tiene una malla de gallinero para que las partículas más pequeñas no se salgan por los lados. Lo que va haciendo es que las hojas secas van generando como una costra y la materia orgánica se queda justamente en el interior, como si quedara como adentro, como un núcleo. Y lo que va haciendo es de que una no se desparramen los líquidos, la otra que la materia se contenga, la otra de que los organismos como que se encuentran, que son descomponedores del suelo, se queden al interior y no estén saliendo, no se salgan de allí. Le permite también
El intercambio de aire le permite la aireación para que no se eleve tanto la temperatura. Y al momento de que hay un exceso de agua, pues también escurre y llega muy bien al suelo. Entonces a nosotros nos ha funcionado muy bien. Allí en la foto que se muestra, ya nuestra composta tiene más o menos el tiempo de un año, un poquito más de un año, y nos estaba funcionando bastante bien, ¿no? Ya se le cosechó la tierra en ese entonces, se le abrió un agujerito en la parte de abajo para poder ir sacando la tierra que ya estaba generada y asentar un poco más la parte de arriba y poder seguir metiendo más materia orgánica. La siguiente, por favor. El proceso es muy, muy sencillo. Nosotros en la cocina tenemos una cubeta, allí la tenemos ya desbordada, pero normalmente está tapada para que no lleguen las mosquitas o las hormigas, aunque ya una vez manejando, ahora sí que teniendo un manejo amigable con la composta, pues también nos ayudan a la descomposición del suelo y ahora ya convivimos armoniosamente con ellos. Y después de que ya está llena, por ejemplo, en nuestra casa consumimos mucho, generamos mucha materia orgánica de verduras como de frutas. Entonces, alrededor de un día, día y medio, mucho 2 días, la tenemos ya desbordando y la pasamos a nuestra composta, le ponemos, la esparcimos con el trinche y luego la machacamos un poco para que se vaya integrando a la que ya está hecha con la pala. Ahorita comentamos eso del efecto de la orina y después le ponemos la hoja seca encima. Ahorita con la lluvia, por ejemplo, le he puesto la hoja ya un poco descompuesta con la humedad y también se integra súper bien. De hecho, le ayuda muchísimo a incorporar humedad y disminuir los olores de la composta. Una vez que, por ejemplo, hay veces que se nos ha pasado la cubeta durante más de 3 días y se empieza a descomponer de manera natural, entonces genera un olor fuerte, ¿no? Entonces, al momento que nosotros vaciamos, huele, pero después de usar la capa de hoja completamente bien esparcida, cubriendo todos los restos orgánicos, este olor desaparece, ya no se siente más, o si se siente es muy poco perceptible y solo por un corto tiempo después se va. La siguiente, por favor. Esos son otros tipos de técnicas de composteo que también se pueden aplicar. En este caso, ahí tenemos una torre de cubetas que se utiliza, por ejemplo, para lombricompostero, pero en nuestro caso, por las condiciones que teníamos en casa, no nos funcionó muy bien por la cantidad de calor a la que estaba expuesta. Entonces, nuestras lombrices pues no soportaron el calor y pues no nos funcionó muy bien. Pero en sitios, por ejemplo, donde la oscilación térmica es menor, por ejemplo, en San Cristóbal, esta técnica ha funcionado muy bien, ¿no? Y no ocupa mucho espacio, las lombrices son muy rápidas a la descomposición de la materia orgánica, generan algunos lixiviados que se pueden utilizar para las plantas y nos funcionan bastante bien, ¿no? En este caso fue de una experiencia que se hizo con Crisalium, que es una organización de San Cristóbal, que vino a dar el curso a la universidad. Y bueno, mi esposa lo tomó, ella aprendió a hacer la técnica y la aplicamos, pero bueno, en nuestro caso no nos fue funcional, pero hay personas a las que sí. Después tenemos otro tipo de compostero que fue generado a través de Ecosustenta en Veracruz y que bueno, es un compostero muy sencillo, simplemente con una malla de gallinero y lo que hace funciona igual que la de nosotros, ¿no? Genera como una costra con la materia vegetal. En este caso hay pasto seco, lo que se alcanza a ver, muy bien picado, y un poquito de hoja seca. Y bueno, al momento que se van poniendo la materia orgánica, pues pasa lo mismo, ¿no? Y después tenemos otro compostero que nos enseñaron en el Departamento de Educación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente en un curso que tuvimos y que puse en práctica en un taller de cocina que acabamos de tener. Todo el material de verduras que se generó a lo largo de 4 sesiones de cocina, lo pusimos en ese compostero. El compostero es muy sencillo, es un garrafón cortado en la parte de la base, luego puesto boca abajo en esa misma base y luego con una tapa, que en este caso le puse una tapa de un bote de pintura
y ese fue nuestro compostero. Se le pone un poco de pasto seco primero, y después yo recomendaría una capa de tierra y después empezar a poner ya los residuos de la cocina. Al finalizar el día, cuando ya no le vamos a meter más residuos, tenemos que ponerle la tierra para que no se nos llene de mosquitos. Si no, los mosquitos llegan, si no está bien tapado, como fue en mi caso, la tapa de la cubeta dejaba pasar y bueno, se nos llenaba. El día que yo lo dejé sin tierra cubierta se me llenó de mosquitas, pero las siguientes veces donde tuve el cuidado de dejarlo completamente bien, las mosquitas ya no pasaban. Ahí vemos a mi hijo, con mi hijo estuvimos recogiendo la tierra justamente de aquí en la universidad. Hay una parte donde hay muchísima hoja seca que ya se está descomponiendo y que ya tiene microorganismos al interior. Entonces revolvimos con la hoja, con esa materia ya descompuesta con microorganismos, y la revolvimos con tierra que sacamos igual de aquí de la universidad, y era la que le estábamos poniendo a la composta. Esos microorganismos que ya venían dentro de la hoja en descomposición ayudaron a acelerar la descomposición de la materia orgánica que tenemos, y en el periodo de una semana notamos el avance, ¿no? En, ¿cómo se llama? En la degradación de los materiales que tenemos. Ahorita nuestra composta ya tiene 2 semanas bueno, 2 semanas que ya no le hemos puesto más materia, y como es transparente, es translúcido el garrafón, podemos ir viendo cómo va evolucionando, y nos está funcionando bastante bien. No huele, entonces es una excelente opción para tener en nuestra cocina. La siguiente, por favor. Este es el orinadero. Igual fue una técnica que durante la contingencia diseñamos. Este es uno de mis hijos que la está empleando, y funciona de la siguiente manera. Igual es un garrafón partido de un costado, después tiene una capa de hoja seca, y después tiene un pequeño filtro que hice con un desagüe de un fregadero. Es ahorita se me fue el nombre, y conecta con un tambo de 20 litros al que le hice un agujero, le adapté la tapa para que quede tapada, y ahí va, es nuestro contenedor del fertilizante. Entonces, genera un fertilizante líquido orgánico. Bueno, estaba la duda por allí que alcancé a leer sobre el efecto del pipí en las plantas. Ya no es el pipí como tal, sino que tiene que pasar un periodo de fermentación. Esta fermentación, en nuestro caso, por ejemplo, son con 30 días que pase, ya es suficiente para que ya esté fermentado, y el pipí como tal ya no le afecta. Si uno, por ejemplo, orina una planta, la puede quemar, pero una vez que está fermentado, claro, dependiendo del tipo de planta, algunas veces se tiene que diluir, pero nos funciona bastante bien. Entonces, nos funciona bastante bien para que, ¿cómo se llama? Como fertilizante. Entonces, aquí lo que hicimos fue, al momento que pasa por la hoja seca, la hoja seca también se va desintegrando y va añadiendo tanto microorganismos que ya se han incorporado, como también los minerales que la conforman, y algunos otros cuestiones que le va añadiendo y que va enriqueciendo a este fertilizante. Entonces, el fertilizante queda muchísimo más nutrido y tiene un efecto muchísimo mejor hacia las plantas. Nosotros lo que tenemos son como alrededor de cuatro botes de 20 litros, y nosotros lavamos. Sí, es un filtro, pero también añade minerales y microorganismos al fertilizante, y al momento que va pasando los días de fermentación, el fermento que se genera es muchísimo más rico, tanto en minerales como en microorganismos para las plantas. Hay, por ejemplo, algunos estudios que se ha hecho solamente con la fermentación de orina. Allí, por ejemplo, hay uno muy interesante de la ONU para la parte de África, y que genera, por ejemplo, algunos nitratos, y que son muy importantes para los fertilizantes en las plantas. Y, por ejemplo, esto no tiene costo, lo generamos nosotros, lo podemos hacer en casa, se puede diluir y rinde muchísimo.
Y lo generamos, por ejemplo, nosotros alrededor de, en 15 días aproximadamente, entre mis dos niños y yo, llenamos un bote de 20 litros. Ok, gracias Fabi. Entonces, más o menos en lo que nosotros llenamos 4 botes, ya pasó el mes de fermentación y podemos aplicarlo en nuestros árboles que tenemos en nuestro patio. O lo podemos implementar en las técnicas que tenemos organopónicas dentro de nuestras hortalizas. La siguiente, por favor. Este es el orinadero versión 2.0. Después de una plática que tuvimos en la Semana de la Biología el año pasado, una persona se animó y le construimos uno en casa, y en nuestro caso, después de año y medio, notamos que le está costando mucho filtrar el pipí y se estanca. Hay cierto tiempo en que se estanca, después se vuelve a desasolvar y continúa funcionando muy bien. Pero durante ese periodo en que se estanca, entonces genera muchos olores. Se me olvidó decirles que el orinadero, cuando funciona de manera correcta, no genera olores. Hay que estarle constantemente poniéndole hoja seca después de hacer pipí, o al terminar el día cuando nadie más va a orinar, le ponemos un poco de hoja seca, hasta eso es poquito, lo que agarren tus manos, y luego lo disolvemos arriba en el contenedor sin necesidad de tocarlo, y el olor desaparece, ya no huele, ¿no? Notamos también que los días de cuando hay muchísimo calor y la humedad queda muy baja, también salta un poco de olor, pero igual poniéndole hojas otra vez, ya desaparece el olor. En este caso se hizo una mejora poniéndole tesontle a la parte de abajo y después las hojas arriba, y una mallita de malla mosquitero para que logre frenar un poco más las partículas que estaban haciendo que se atorara. Y pues bueno, vamos a esperar un año para ver si realmente resultó o no. La siguiente, por favor. Esta es otra problemática que tenemos en las ciudades. Este es un parque que está a 2 cuadras de nuestra casa, donde nosotros llegamos con los niños. Y ahí, por ejemplo, los dueños responsables de los perros, muy responsables, recogen las heces de sus perros. El problema es de que los contenedores solamente hay uno, y esos contenedores se desbordan, ¿no? Ellos lo que hacen es recoger el popó de perro en una bolsa de plástico, y muy conscientes los pasan a dejar en el contenedor. Los que no son conscientes los dejan tirados en la entrada del parque. ¿Cuál es el problema? Como están en las bolsas, no se reintegra al suelo, y por lo tanto esa popó ya se queda allí, ¿no? Por siempre, ¿no? Hasta que se disuelva en la bolsa de plástico donde está. Entonces, para este problema usamos la siguiente solución. La siguiente, por favor. Entonces, estuve haciendo algunas investigaciones sobre composteros para heces de perro, que ya hay mucho en internet, y bueno, desarrollamos un chuchopostero. Nuestro chuchopostero son 2 garrafones que están unidos por la parte de la base, atravesados con un eje por donde nosotros le vamos a dar vuelta, y se les abrió una puerta para poder meter tanto las heces de perro como la hoja seca. Y funciona muy parecido a lo del pipí. Bueno, nada más que en este caso son residuos sólidos. Una vez que el perro hace popó, nosotros ponemos hojas secas al interior, lo recogemos con el botecito que se encuentra allá arriba, que se llama, nosotros le pusimos palelengua, y no es más que un bote de PET cortado y pintado, decorado, para que sea como más bonito y divertido. Lo recogemos con eso. Ahora sí que la boca del perro, del palelengua, primero le esparcimos un poco de tierra encima, después recogemos la heces del perro, y luego la intención es pasarlo al chuchopostero. En este caso todavía no lo hemos puesto a funcionar, todavía está en, ¿cómo se llama?, en prototipo, pero lo que vamos a hacer, una vez que tengamos la hoja seca, se le va a también poner hoja seca de montaña que tiene ya microorganismos que van a ayudar a una descomposición más rápida de las heces de perro. Y al momento que se empieza a compostear, una vez que está lleno, que ya se cierra el contenedor y se abre el otro que está vacío, mientras ese contenedor empieza a descomponerse, las altas temperaturas lo que hacen es acabar con todos los microorganismos patógenos que puedan venir dentro del popó de perro.
Entonces, una vez que ya esté hecho el composteo, ya se va a poder retirar alrededor de 6 meses o un año. Algunas experiencias hay hasta de 3 meses. Ya se puede utilizar. En este caso, la intención es generar un jardín de hortalizas dentro del mismo parque, donde podamos ir utilizando el composteo de las heces de perro que se produce dentro del mismo parque. Entonces, está todavía en propuesta, todavía lo vamos a trabajar, pero bueno, ya cuando ya esté en función, igual y para el siguiente año de la Semana de la Biología, pues podemos exponerlo. La siguiente, por favor. Aquí estamos también nosotros en casa en la transición de un baño seco vivo. Si alguien conoce los baños secos, bueno, se separa el pipí de la popó y el popó se compostea y se genera un buen suelo, ¿no? Que se puede utilizar no para hortalizas, pero sí para las plantas. En este caso, nosotros vamos a usar un baño seco vivo que en este caso se junta el pipí y la popó y después se compostea y al término de un año, esta ya se puede utilizar. Se hace, Joy Jenkins, que ya les había comentado, fue una de las personas que empezó a promover este tipo de baños en su casa, porque los baños allí realmente, bueno, él era como muy consciente de eso, ¿no? No estar cargando el agua, y empezó a generar ideas de cómo poderlo hacer. Entonces él elaboró desde generar, por ejemplo, sus heces en una cubeta de 20 litros con una cubeta de pintura, lo dejaba durante un año y al término de, es más, desde 6 meses, en esa cubeta ya estaba llena de tierra que se podía utilizar. Lo que él utilizaba era hoja seca para poder hacerlo. Pero, por ejemplo, hay otras experiencias que utilizan granos el bagazo del café, o algunos que utilizan acerrín, algunos hacen mezclas de cenizas con acerrín, y hay varias formas de poder utilizarlo. En nuestro caso, nosotros queremos probar con la hoja seca y empezamos a hacer las primeras pruebas y hasta ahorita nos ha funcionado muy bien. El problema que nosotros tenemos es el espacio del composteo, pero hay algunas propuestas de hacer composteros colectivos en áreas públicas verdes, y de esa manera poder tener el manejo de composteo no solamente de una persona, sino de familias o de vecinos, y poder hacer un manejo más eficiente de ello. Entonces justo estamos trabajando en esa propuesta con nuestros vecinos, ¿no? Pero primero vamos a hacer también el salto de nosotros hacia este tipo de experiencia. La siguiente, por favor. Entonces, de los beneficios que tenemos como en el manejo de hojas secas, bueno, tenemos nuestras hortalizas y nuestros árboles. Ahí tenemos la cosecha de aguacates del año pasado y bueno, tuvimos aguacates de más de medio kilo, ¿no? En este caso, este año dio más aguacates todavía. Nuestro año es relativamente joven, nuestro aguacate, perdón, tiene 3 años. Bueno, este es nuestro 4.º año con él, que lo sembramos. Y pues bueno, ya nos dio más de 25 aguacates este año y muchos, por ejemplo, pesan más de medio kilo. Tuvimos nuestras calabazas, que estuvimos cosechando flores de calabaza y estuvimos haciendo guisos con él. Algunos tomatitos que, bueno, ahí ven a los niños que tienen. Tenemos nuestra guanábana, que también este año logramos recoger alrededor más de 6 kilos de pulpa. Entonces son muchos beneficios, ¿no? Otros beneficios que no puse allí, por ejemplo, nosotros reducimos muchísimo la cantidad de agua que utilizamos en nuestro baño. Alrededor por persona llegamos a generar hasta más de 7,000 litros de agua al año. Entonces nosotros reducimos, ¿no? Después de las 7 veces que vamos al baño, ya no le bajamos la palanca, colectamos el pipí, lo volvemos fertilizante y lo volvemos después alimento. Entonces reducimos la cantidad de agua y ya no aportamos esa agua ya contaminada hacia los ríos de nuestra ciudad, en nuestro caso el río Sabinal, que es el que recibe todos estos drenajes, ¿no? Eso también, por ejemplo, si toda la ciudad hiciera este tipo de prácticas, el manejo del agua, el manejo del agua solamente se abocaría al manejo de aguas grises y ya no a las aguas negras. Y, por ejemplo, podríamos rescatar nuestro río Sabinal, podríamos limpiarlo y sería muchísimo más eficiente las plantas de tratamiento de agua que tenemos en las ciudades. La siguiente, por favor.
Entonces, la invitación está hacia la participación colectiva. Una es de que los que se quieran animar a hacer este tipo de experiencias en su casa, pues desde luego que estamos abiertos a compartirles nuestra experiencia en nuestra familia, de lo que nosotros hemos hecho, invitarlos a la casa, y desde luego también, si alguien está interesado en ponerlo en práctica, en ir experimentando también, por ejemplo, si alguien se quiere animar a hacer un orinadero, y de esa manera poder ir observando las deficiencias que pueda tener para poder haciendo soluciones para después hacer ya manuales y hacerlo extenso por el mundo, pues bienvenidos, ¿no? Y bueno, ahí estamos viendo una participación que tuvimos en uno de los fraccionamientos que tenemos cerca de la casa donde nos invitaron. Es un colectivo de personas que también están interesadas en la formación de ecobarrios. Y bueno, ahí nos unimos en Tequio para pintar llantas, ahí empleamos también esta técnica con la hoja seca para las macetas que logramos hacer. Y bueno, nos unimos un fin de semana, unos pintaban, otros nos pusimos a hacer un compostero, otros se pusieron a hacer las llantas para las hortalizas y sembramos, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias también se pueden hacer en áreas colectivas verdes que tenemos dentro de nuestra ciudad, que si nosotros empezamos a observar, vamos a encontrar varias que podemos ir rescatando. Y pues bueno, está hecha esa invitación para animarse y pues para hacer, ¿no? Hacer cosas, activarnos. La siguiente, por favor. Bueno, ahí están mis datos. Yo me encuentro en el Laboratorio Taller de Procesos Bioculturales, Educación y Sustentabilidad en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en el Instituto de Ciencias Biológicas. Ese es mi correo y estamos a la orden. Y pues bueno, ahora sí, damos paso a las preguntas que podamos contestar antes de terminar. Les agradezco mucho su atención. Okay. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muy excelente plática, muy sustentable. Y bueno, anoté dos preguntitas aquí. ¿Sí me escuchas bien? Un poco, pero sí te escucho. Ok. Bueno, dice, ¿cada cuánto tiempo o qué determinado tiempo se cambian las hojas secas? ¿Cada cuánto tiempo qué, perdón? Se cambian las hojas secas. ¿De cuál? ¿Alguien sabe? Del compostero, del orinadero. En el caso del compostero no se cambian. El compostero, bueno, tanto el compostero como el orinadero, imagínense que es como un biodigestor. Lo que hace es estar comiendo la hoja. Entonces, toda la hoja que se va comiendo, la va convirtiendo, en el caso del compostero, la hace tierra. Y en el caso del orinadero, desde el año y medio, bueno, más del año y medio que ya lo tenemos, no hemos cambiado la hoja que tiene al interior. Lo que hace es que esa hoja se va desintegrando y se va incorporando al pipí, y al momento que pasa al contenedor ya se vuelve el fertilizante. Pero hasta el momento, al contrario, va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo, y nosotros vamos poniéndole y poniéndole y poniéndole, y de esa manera la hoja seca se incorpora a un ciclo. En este caso es el ciclo de pipí, ¿no? Para nuestro fertilizante líquido orgánico. Entonces, nos ayuda a manejar esa misma hoja. Otra pregunta. ¿Cada cuánto tiempo puedo cosechar la composta para mis hortalizas? Una vez que ya está lleno tu compostero, alrededor de 6 meses, dependiendo de la técnica que tú ocupes, o por ejemplo, si tienes tú el chance de poner microorganismos o lo tienes abierto hacia organismos que se encuentran, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, en casa, al principio cuando empecemos a trabajar la composta, mi esposa, teníamos mucha discusión con el compostero precisamente por los animales que atrae, ¿no? Cucarachas, que es como lo principal, hormigas, tenemos cochinillas, lombrices, no solamente la roja californiana, sino que otro tipo de lombrices, arañas, muchos animalitos que se llegan allí. Cuando tú no estás como consciente de esa interacción que existe de manera natural y que tú estás formando parte de un sistema al que estás tú aportando y que el mismo sistema te va a aportar a ti, entonces muchas veces los corremos, ¿no? O hacemos la manera para que este sistema quede aislado de esa interacción de organismos. Si tú los tienes aislados, el tiempo es mayor,
porque sí se va a descomponer, pero a través de microorganismos, y esos microorganismos van a tardar más en descomponer, pero si ponemos organismos más grandes como estos que ya les mencioné, se va a acelerar más rápido la descomposición y entre 3 meses, 6 meses, uno ya puede estar cosechando la tierra. Hay algunas técnicas, por ejemplo, de emplear microorganismos de montaña. Entonces, se extrae un poquito de tierra de montaña que que está cargada de microorganismos ya desarrollados y se inocula a los composteros y estos aceleran su formación, ¿no? Y está también el manejo de vermicomposteo con las lombrices rojas californianas, que bueno, también tiene que pasar un proceso de precomposteo antes de pasar al compostero de las lombrices, para que las lombrices lo puedan digerir más rápido y generen el suelo. Estas desde 3 a 6 meses ya uno puede estar cosechando la tierra del lombricomposteo, y los lixiviados del vermicomposteo es casi inmediato, ¿no? Cuando uno puede estar ya cosechando. ¿Sí? Tengo otra pregunta. Dice, ¿la hoja funciona entonces como un filtro? ¿Cómo qué, perdón? Como un filtro. Sí, la hoja, en el caso del orinadero, es un filtro, ¿no? Al momento que pasa el pipí, bueno, yo tenía la duda si realmente era un filtro, porque más que un filtro, un filtro lo que hace es quitar y seleccionar algo, ¿no? Pero en este caso, la hoja seca se incorpora al pipí, claro, a través de una descomposición, y le inocula microorganismos, así como los minerales, y que están compuestos dentro de la misma hoja. Y después ya pasa al pipí y se vuelve este fertilizante líquido. Pero sí pasa primero por esa capa de hoja, perdón. Ah, ok. Otra pregunta. En la organoponía, ¿cuál es la cantidad aproximada de fertilizante de pipí a utilizar? Por ejemplo, cuando es en una llanta, se emplea alrededor de 6 litros de pipí. Pero en el caso del módulo que yo tengo, como es un módulo de 50 centímetros por un metro y por 2 metros, ahí lo que yo ocupé fueron 20 litros de pipí, de fertilizante líquido, ¿no? Más que pipí, fertilizante líquido. Entonces depende dónde tú lo vayas a ocupar. Y por ejemplo, si uno lo quisiera ocupar dentro del suelo, si es suelo directo y es un árbol, lo puede uno poner directo sin diluir. Si es, por ejemplo, hortalizas, puede ser una dilución de 6:1, 6 partes de agua por 1 litro de fertilizante. Y si son plantas ornamentales, como flores, se hace una dilución de 15:1, 15 litros de agua por 1 de pipí, de fertilizante, perdón. Pues, ¿algún comentario más que quieran agregar los participantes? ¿O tú, Manuel? Si no, ya para cerrar la plática. Yo les agradezco mucho su atención. Creo que les van a enviar un formulario para que contesten, y les agradezco muchísimo que hayan participado. Ya saben que estamos abiertos a compartir nuestras experiencias. Si alguien quiere, si a alguien le interesa, pues aquí estamos dentro del Laboratorio Taller, y desde luego su casa en Laguitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos. Les voy a compartir el link de la encuesta de satisfacción. Y bueno, de parte del comité organizador de la Semana de la Biología, le damos muchas gracias al biólogo Manuel, y esperamos que sigan participando en los demás eventos. Recuerden que la semana termina el viernes y esperamos que esta charla sea de su agrado. Gracias, Manuel. Va a quedar grabado, entonces lo van a poder ver posteriormente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Fabi. Hasta luego, Manuel. Gracias.